El Señor Jesús es la respuesta y la solución a todo tipo de problemas, incluso aquellos que para los hombres parecen ser causas perdidas. El Evangelio de Marcos 4:21 tiene un relato maravilloso. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y cuando lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Una sinagoga era un lugar de reunión. A veces, por las grandes distancias, la gente no podía trasladarse semanalmente al templo. En cada ciudad, villa o paraje había una sinagoga donde la gente se reunía los días sábados, el Sabbat, para escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Jairo era el principal de una de estas sinagogas. Esto significa que tenía una posición relevante. Él estaba sobre los ancianos y aunque era laico, era quien supervisaba el buen funcionamiento de estas sinagogas. Pero Jairo tenía un gran problema. Su hija estaba muriéndose. La Biblia dice literalmente agonizaba. Era una hija única y tenía 12 años. El gran problema de Jairo era el siguiente: Jairo tenía fe que Jesús podía orar por ella y sanarla. Sin embargo, la secta de los fariseos a quien él respondía eran contrarios a las enseñanzas de Jesús. De hecho, fueron ellos los que lo llevaron a una cruz. Así que Jairo tiene que tomar una decisión y está ahora entre medio de la espada y la pared. Él puede ir a buscar a Jesús y su hija se puede sanar, pero corre el riesgo de que lo expulsen de la sinagoga, le quiten todos los derechos y las posiciones que se había ganado con tanto sacrificio. ¿Qué haría Jairo frente a esta situación? Jairo hizo lo correcto a través de la fe. Jairo, como decimos aquí en mi país, pateó el tablero, pasó por encima de todas las leyes y protocolos y religiosidad, y lo que hizo fue desesperadamente ir hasta donde estaba Jesús y suplicarle, rogarle reiteradamente que fuese a su casa, porque él creía que si Jesús iba a su casa y oraba por la niña se sanaría. Jesús accede al pedido de Jairo y comienza a caminar hacia la casa de este hombre principal de una sinagoga, y la Biblia dice que una multitud caminaba con él y le apretaban. Es ahí cuando aparece otro personaje en escena. Porque esta historia es un milagro dentro de otro milagro. La Biblia dice textualmente, verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada. Esta señora religiosamente no podía acercarse a Jesús. La condición de pérdida de sangre por la ley levítica la hacía una mujer impura. Por lo tanto, no podía tocar a nadie, porque a quien tocara lo dejaría impuro, y mucho menos a un rabí, a un maestro. Pero ella propuso en su corazón: si tan solamente pudiere tocar su manto, seré sanada. Esa fue
la causa principal por la cual la mujer, en silencio y sin decirle nada a nadie, llegó callada, escondida y por detrás tocó el manto de Jesús. ¿Sabes lo que sucedió? Al instante, dice la Biblia, el flujo de su sangre se detuvo y en su cuerpo se sintió completamente sanada. Lo que sigue después es lo siguiente: Jesús siente que ha salido poder y sanó a alguien. Así que pregunta: ¿quién me ha tocado? Hemos leído que una multitud apretaba y tocaba y empujaba a Jesús. Así que los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo se te ocurre preguntar quién te ha tocado? ¿Cómo podremos saber? Jesús, en cambio, buscaba con su vista quién había hecho esto. La mujer le dice: fui yo, Señor, pero ¿sabes una cosa? Cuando te toqué, me he sanado. Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Jesús no hizo que la mujer fuese descubierta para dejarla en ridículo. Solamente Jesús lo hizo para demostrarle al mundo entero que la fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor y que para Dios no hay nada que sea imposible. Pero acuérdense que Jesús iba a la casa de Jairo. Mientras Jesús iba, alguien viene de la casa de Jairo y le avisa a Jairo y le dicen: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Cuando Jesús sabe lo que está pasando, lo mira a los ojos y le dice: Jairo, solamente ten fe. Yo no sé cuál puede ser el problema que tú estás atravesando o que tú estás enfrentando. Pero sabes una cosa, para Jesús no hay nada que sea difícil. Llegó Jesús a la casa de Jairo y cuando todos le lloraban, Jesús dice: no está muerta, solamente está durmiendo, refiriéndose a que lo que estaba pasando era temporal y sería revertido por el poder de Dios. Talita Cumi fue la palabra de Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Y la joven se levantó y caminó delante de todos, de tal manera que todos glorificaban a Dios. Tu situación es temporal y puede ser revertida a través de la fe en Jesucristo. Te animo a que eches tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Que Dios te bendiga.